Siempre nos dicen que la ciencia es algo que tenemos que aprender en la escuela, que se trata de las matemáticas, de la biología, de la física, de la química, que tenemos que aprendernos fórmulas y que así vamos a poder tener acceso al conocimiento científico. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, somos sordomudos y no tenemos una seña para decir estrella de neutrones o quark, que es uno de los elementos del átomo? ¿Cómo podemos tener acceso a la ciencia si no existe una palabra en nuestro idioma para nombrar esas categorías científicas? O, por ejemplo, si provenimos de una comunidad indígena donde tampoco existe una palabra para llamar, por ejemplo, a las diferentes partes de una célula. ¿Cómo podemos hacer que esas personas formen parte del conocimiento científico y que la ciencia también tome en cuenta sus conocimientos? Y también sabías que para poder publicar en una revista prestigiosa de la ciencia como Science o una de estas renombradas publicaciones se tiene que pagar muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa si hay un científico de un lugar donde no puede tener tanto dinero para publicar en estas revistas? ¿Qué le pasa a ese conocimiento? ¿La ciencia es realmente accesible a todas y a todos? Hoy en Habitantes del Futuro hablaremos con una de las científicas más importantes de toda América Latina para que nos cuente qué es esto de la ciencia abierta, cómo podemos abrir la ciencia y además qué papel juega la divulgación de la ciencia, porque ella es la nueva ganadora del premio de divulgación de la ciencia más importante de todo el mundo. Acompáñenme en Habitantes del Futuro. Bienvenidas y bienvenidos, queridos y queridas habitantes del futuro. Me da muchísimo gusto que nos encontremos de nueva cuenta aquí en el podcast donde hablamos de la ciencia y la tecnología que está desarrollándose hoy, pero que va a cambiar nuestro futuro y nos va a llevar a la siguiente era de la humanidad. Pero ¿qué pasa si esta ciencia y esta tecnología no está abierta para todos? Vamos a llegar unos al futuro y a los otros, ¿no? Hoy vamos a hablar de ese tema, de un concepto que se le hace llamar ciencia abierta. Es un concepto que ha ganado mucha fuerza en las últimas décadas y representa una revolución en la forma en la que concebimos y compartimos el conocimiento científico. Este enfoque se basa en la idea de que la investigación científica debe ser accesible, transparente y colaborativa, permitiendo a científicos de todo el mundo compartir datos, metodologías, resultados de manera abierta. Y muchos me podrán decir, ¿pero qué esto no pasa ya así? O sea, ¿no es algo abierto y el lenguaje universal? Pues no del todo. En el corazón de la ciencia abierta está la convicción de que la información científica es un bien público que debe estar al alcance de todas y de todos. Y en paralelo, pues está otra parte que por supuesto a mí me apasiona muchísimo, que es la divulgación científica, que es pues ese puente vital entre la comunidad científica y el público en general. El objetivo de la divulgación y la comunicación científica es desmitificar a la ciencia, comunicar descubrimientos, pero de manera comprensible y fomentar la participación ciudadana en los procesos científicos. La ciencia abierta y la divulgación, entonces, aunque son distintas en su aplicación, se juntan en un objetivo común: acercar la ciencia a la sociedad. La ciencia abierta implica que haya transparencia en todas las etapas de la investigación, desde la concepción de una idea hasta que se publican los resultados. Y pues se busca compartir datos, códigos y metodologías de manera accesible para que se promueva la colaboración y que se pueda verificar todo el conocimiento que se está generando. Y esto no solo pues aceleraría el proceso científico, sino que también fortalece la confianza en la investigación.
La divulgación científica, por otra parte, es el proceso de comunicar conceptos científicos de manera clara y comprensible para el público no especializado y va más allá de la mera presentación de algunos conceptos, porque también busca despertar el interés y la participación activa de la sociedad en temas científicos. En la era de la ciencia abierta, muchas instituciones y revistas científicas adoptan políticas de acceso abierto en comparación con otras que cobran muchísimo dinero no solamente para comprar la revista y acceder a los conocimientos, sino para publicar los conocimientos. Las que adoptan la ciencia abierta pues permiten que los artículos científicos estén disponibles de forma gratuita para el público y por esto este cambio se ha generado. Es muy fundamental y según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 2019 más del 80% de la literatura científica todavía estaba detrás de barreras de pago. O sea, si no tienes un buen dinero para pagar, no puedes acceder al conocimiento. En un mundo cada vez más complejo, con retos y problemas tan importantes como las pandemias, el cambio climático, la carencia alimentaria que existe en muchos territorios y también cada vez más tecnologizado, la ciencia abierta y la divulgación científica se han convertido en herramientas esenciales para construir una sociedad que esté realmente informada, que pueda participar con las mismas herramientas. Sin embargo, un pleno potencial solo se va a alcanzar si hay un compromiso continuo de la comunidad científica, de las instituciones académicas y también de los medios de comunicación para fomentar la transparencia y la comprensión. La ciencia, al ser patrimonio de toda la humanidad, debe trascender las barreras académicas y llegar a cada rincón de la sociedad. Y en este contexto, la ciencia abierta y la divulgación científica se erigen como faros de luz en la búsqueda del conocimiento compartido y, por supuesto, también de la comprensión mutua. Es por eso que hoy vamos a hablar de este importantísimo tema y pues vamos a seguir abogando desde los habitantes del futuro porque la ciencia llegue a más lugares. Y para platicar de este muy importante e interesante tema, hoy estamos de manteles larguísimos en Habitantes del Futuro porque tenemos nada más y nada menos como invitada a la doctora Ana María Cheto Kramis, que pues yo sé que les va a sonar largo este currículum, pero tienen que saber quién es la doctora Ana María Cheto. Ella es física por la UNAM, maestra en biofísica por la Universidad de Harvard, maestra y doctora en física de la UNAM. Fue la primera mujer doctorada en México. Es investigadora titular del Instituto de Física y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su área de investigación principal son los fundamentos de la mecánica cuántica, pero ha publicado 25 libros, 272 artículos de investigación en física y temas de ciencia, educación y sociedad. Ha sido directora de la Facultad de Ciencias, el Museo de la Luz y la Revista Mexicana de Física. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, coordinadora del proyecto Luces sobre la Ciudad y titular de la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, pero además ha recibido los premios al desarrollo de la física de la Sociedad Mexicana de la Física, las mujeres mexicanas inventoras por el proyecto Latindex y la investigación científica de también la misma Sociedad Mexicana de la Física. En 2003 fue nombrada Mujer del Año en México. Fue cofundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, consultora de la UNESCO para la Conferencia Mundial sobre Ciencias, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas, secretaria general de la ICSU y como miembro del Comité Ejecutivo de las Conferencias PUWASH, participó en el Premio Nobel de la Paz en 1995 y como directora general adjunta de la OIEA participó con el Premio Nobel de la Paz 2005, es decir, ha estado en 2 grupos diferentes que han recibido el Premio Nobel de la Paz. Y este 2023, por su dedicación a la divulgación de la ciencia, la UNESCO le otorgó el Premio Kalinga
de la popularización de la ciencia, que es el premio más importante del mundo en materia de divulgación de la ciencia. Doctora Ana María Cheto, estoy sumamente emocionada y muy feliz de que nos acompañe el día de hoy aquí en Habitantes del Futuro. Primero que nada, muchísimas felicidades por el premio. Estoy muy orgullosa de que otra mexicana se haya ganado el premio Kalinga de divulgación de la ciencia, que es el más importante, yo creo, en el mundo de la divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Cómo no, pues me da mucho gusto estar contigo, Cristina, estar con ustedes por allá. Y pues adelante. Doctora, pues tenemos, obviamente con usted podríamos hablar de tantísimos temas, pero aprovechando este premio y también pues los temas en los que ha estado involucrada últimamente, también con la UNESCO acerca de la ciencia abierta, me gustaría mucho que platicáramos sobre estos temas y que le explicáramos un poquito a la audiencia qué es esto de la ciencia abierta. O sea, nosotros podríamos decir, pues, ¿de dónde se puede abrir la ciencia o a qué se refieren con este término de Claro, que haya ciencia abierta, doctora? sí. Bueno, eh, para empezar me gustaría invitar al público a que deje a un lado sus temores, ¿verdad? Porque sí, vamos a hablar de ciencia, pero no es para asustarse, por lo contrario, ¿no? Así es que Exacto. los invito a que se permanezcan con nosotros, ¿verdad? Y Sí. sí, bueno, pues hablaremos precisamente de este tema de cómo está eso de la ciencia abierta, ¿no? ¿De dónde vamos a abrir la ciencia o qué o cómo o por Sí, qué? sí, sí. Bueno, es que quizá el término no es lo más adecuado, porque más que de un producto, porque así ciencia abierta suena a que ya se abrió, ¿no? No, ¿qué va? Al contrario, no es un producto acabado, se trata del proceso de apertura de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia, pues tradicionalmente se ha desarrollado dentro de ámbitos relativamente bien definidos. Hay que reconocerlo y admitirlo, ¿no? Sí, muy, muy acotados, ¿no? A ciertos Bastante, ámbitos, sí, en todos los sí, aspectos. en todos los aspectos, tienes toda la razón. Pero de un tiempo a acá eso ha ido cambiando, fíjate. Se ha visto la necesidad de ampliar el acceso a los resultados científicos, por un lado. Por eso se habla de acceso abierto, ¿no? Se habla también del derecho humano a la ciencia y al acceso a los conocimientos que produce la ciencia. Y se está ampliando ese concepto, se está diversificando, se ha visto la necesidad de ampliar, de diversificar también la temática abordada por la ciencia, ¿no? De establecer también lazos más estrechos entre las diferentes disciplinas científicas, porque como que estaban muy compartimentalizadas, que la física, que las matemáticas, que luego otros consideran que ni siquiera son ciencia, ¿verdad? La química, la biología, como que a nosotros nos tocó todavía aprenderlas como disciplinas separadas, ¿no? Ujú. Y luego las ciencias sociales que ni siquiera se consideraban ciencias, ¿no? Se decían, no, eso no. Entonces, no, pues hay muchas relaciones entre todas estas diferentes disciplinas, por eso se ha promovido mucho la interdisciplina, que empiecen a interaccionar, porque sobre todo para entender los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, se requiere echar mano de todas ellas. Entonces no es cuestión de seguir en estos compartimentos, ¿no? Pero además se ha visto también la necesidad pues, de hacerse nuevas preguntas que la ciencia no se ha hecho hasta ahora, de explorar nuevas formas de hacer ciencia también, más allá de las formas tradicionales de lo que se llama el método científico, ¿no? Y también de la necesidad de conectarla con otras formas de conocimiento, porque hay que reconocer que la ciencia no es la única forma de conocer y de entender el mundo, ¿no? Y Claro. también es importante entonces incluir a otros actores, a los actores que han sido tradicionalmente marginados, discriminados, ¿no? Como por ejemplo las mujeres, ¿no? Que Sí. hasta ahora han jugado, desgraciadamente, según la historia y según la percepción pública, hemos jugado un papel menor en la ciencia. Y no es tanto así, lo que pasa es que no se ha dado a conocer por un lado, y por otro lado sí ha habido una marginación de la mujer en la ciencia. Y no solo de la mujer, de muchos otros sectores.
Pensemos, por ejemplo, en las poblaciones indígenas, ¿no? ¿Qué contacto han tenido con la ciencia? Bueno, pues de eso trata la ciencia abierta, de abrirse a todos, a todo y a todos. Y yo me imagino, o sea, tengo muy presente en mi vida siempre pues que inicio un nuevo proyecto de divulgación o que estoy haciendo este tipo de cosas. Una vez Sí. yo tenía un noticiero y teníamos interpretación en lengua de señas simultánea. Entonces, la Ujú. intérprete pues estudiaba el guión antes de entrar al aire conmigo y entonces de pronto un día me dijo, es que me acuerdo, creo que íbamos a hablar de estrellas de neutrones y me dijo, es que esto cómo es, qué es, ¿no? Y entonces, bueno, yo le explicaba y me decía, es que no hay una seña para estrellas de neutrones, entonces no sé cómo, o sea, te estoy preguntando que me des más Sí, contexto para ver cómo les voy a decir qué es esto de una estrella de neutrones cuando no hay claro. una seña, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Que la ciencia sea más pues en sí misma más abierta, pero también hay otra cosa importante, doctora, y no me va a dejar mentir, que Sí, la ciencia también, pues de alguna forma está como monopolizada, ¿no cree? Y es difícil tener acceso a la sí. ciencia, hay que pagar mucho dinero, hay que los conocimientos científicos, los libros, etcétera, también son muy caros, publicar es caro, o sea, hay otra Sí. parte, ¿no? Que es como la parte económica que también está un poco cerrada, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. El tema este de la traducción a otros lenguajes lo vamos a dejar para después, porque es un tema súper, súper importante. Sí, sí. Pero ahora, respecto a lo último que dijiste, también es muy importante porque sí, ha habido todo un proceso de comercialización de la ciencia. Se ha hecho un gran negocio, por ejemplo, las publicaciones científicas que cuestan carísimo las suscripciones a las revistas. Sí. Es un negocio de unas cuantas editoriales. Eso es un monopolio, en efecto. Es un oligopolio, ¿no? Un monopolio transnacional. Eh, en algunas universidades cuesta muchísimo entrar a una carrera, pero no en todas. O sea, por ejemplo, en las universidades públicas como las que hay en nuestros países, como la UNAM a la que yo pertenezco, bueno, prácticamente es gratis estudiar, ¿no? Ujú. Y se puede estudiar y se puede inclusive, hay muchachos que lo hacen, que estudian y trabajan al mismo tiempo para poder mantenerse o mantener inclusive a sus familias o que consiguen becas. Entonces, no es inaccesible la carrera científica. Eh, pero sí es cierto que ha habido un proceso de comercialización, de mercantilización, que está impidiendo el acceso a las publicaciones, que incluso nos obligan a nosotros a pagar para poder publicar el trabajo que ya hicimos, ¿no? En Sí. vez de pagarnos por ello, nos cobran por publicarlo. Entonces, hay estas tensiones entre el mundo comercial con fines de negocios y el mundo del, digamos, de la ciencia como un conocimiento, como un bien público, porque ha sido generada justamente con bienes, con recursos públicos, entonces no tiene por qué privatizarse. Y esa tensión existe y va a seguir existiendo porque así está hecho, así está organizada la economía hoy en día en todo el mundo, ¿no? Pero Y, bueno, pues nosotros en particular aquí en México y en toda la región latinoamericana, sí hemos promovido los sistemas de información que proporcionan acceso público, abierto, gratuito a las publicaciones y hemos tenido bastante éxito con ello. sí, yo recuerdo, por ejemplo, también uno de sus proyectos muy importantes como la Tindex, ¿no? Que también Sí, es una gran herramienta para que los latinoamericanos, los hispanos, podamos sí. tener acceso a la ciencia y a la ciencia que se hace en nuestros países, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas porque justamente pues resulta que uno de nuestros mejores clientes, digamos, no en términos comerciales porque no cobramos, ¿no? Pero de nuestros mejores usuarios es la población en Estados Unidos que conoce el español, que entiende el español. Y entonces sí consultan las revistas que son editadas en los países de Iberoamérica,
que se usa mucho el español, pero también se usa el inglés, porque en la ciencia, bueno, pues ya casi no se puede avanzar, ¿no? Sin usar también el inglés. Y se usan otros idiomas, o sea, en Latindex, en efecto, tenemos revistas publicadas en inglés, en español, en portugués, inclusive algunas en idiomas indígenas, hasta eso. Y en francés, y bueno, en todos los idiomas en los que se publica ciencia en nuestros países. Y es que justamente en este tema de la ciencia abierta, pues lo vimos mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O sea, de pronto Sí, hubo este desarrollo rapidísimo de pues estos diferentes tipos pues de elementos farmacéuticos que nos estaban ayudando a salir de la pandemia, sí, pero llega el sí, tema de las patentes, ¿no? Y entonces sí, un problema tan sí, importante, tan avasallador, resulta que se vuelve algo asimétrico de nueva cuenta y sí, pensamos que totalmente, íbamos a aprender la lección de sí, que si no nos salvábamos todos, no se salvaba sí, ninguno, pero resulta que, ¿qué que pasó, no. doctora? ¿Qué ¿Qué pasó con esto de pasó? la ciencia abierta? ¿Qué Sí, pasó con que las patentes y pues sí, aprendimos o no aprendimos la lección? ¿Y qué nos sí, puede pasar si no aprendemos la lección con esto de la ciencia abierta sí. y de compartir el conocimiento? Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, nosotros vemos, bueno, yo soy una abanderada de la ciencia abierta y veo todos los beneficios que puede dar, ¿no? Justamente para compartir datos y compartir datos en situaciones tan críticas como frente a una pandemia. Es muy curioso lo que pasó justo ayer. Conversaba yo con un investigador que hizo un análisis en Estados Unidos de cómo los investigadores usaron los datos que estaban en acceso abierto y los que no estaban en acceso abierto durante la pandemia. Al principio echaron mano de todos los datos que estaban en acceso abierto, claro, porque les interesaban para poder avanzar en sus propias investigaciones y se fueron cerrando y cerrando, fíjate. Uy, no. Entonces, sí, sí, está pasando eso. Todavía este concepto de propiedad privada muy ligado a la mercantilización, al negocio, ¿no? Tiene, pues no, como que no salimos de él, no, como tú dices, no hemos aprendido la lección. Entonces, bueno, pues hay que seguir promoviendo la apertura y en ese sentido yo creo que la UNESCO ha hecho muy, muy buena labor al ser esta promotora y ahora también estar dedicada a ir monitoreando qué tanto realmente se están aplicando políticas de ciencia abierta en todos los países para que seamos parejos, para que sea más justo, más equitativo, ¿no? El conocimiento y la distribución del conocimiento. Todos lo necesitamos. Exacto. Y antes de que me cuente un poquito más qué está Sí, haciendo la UNESCO, pues para los que no saben, pues es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no? exactamente. Eh, Primero, antes de que hablemos específicamente de qué se está haciendo en la UNESCO, Sí, yo quisiera que me ayudara a imaginar, porque aquí, como somos habitantes del futuro, nos gusta sí, imaginarnos qué podría pasar en el futuro con la ciencia y la sí, tecnología que estamos creando hoy. ¿Qué podría sí, pasarnos? Digo, ya tuvimos una probadita en la pandemia, pero al final, pues todo como que se calmó y regresó a la normalidad. ¿Qué podría pasarnos en el futuro sí. si no abogamos por esto de la ciencia abierta, doctora? Sí. Bueno, eh, pues puede irnos peor todavía en las siguientes pandemias o en las siguientes situaciones críticas, porque no hay que esperar a que venga otra pandemia, que los especialistas aseguran que sí va a venir otra, ¿no? Pero tenemos otros problemas muy, muy, muy serios que tenemos que abordar entre todos, ¿no? El cambio Por ejemplo, climático. lo del cambio climático, que es una realidad. Bueno, ese es un buen ejemplo, fíjate, porque ¿qué pasa? Digamos, desde las diferentes disciplinas científicas se entienden ya, digamos, muchas cosas, los geólogos, los meteorólogos, etcétera, los ecólogos, hasta los científicos sociales, cada uno va tratando de entender cómo es que hemos llegado a la situación de hoy en día y qué se puede hacer. Los economistas y otros como que todavía están un poco más atrasados. Pero la verdad es que ahí los conocimientos tradicionales, los que han permitido que la supervivencia
de la mayoría de la población hasta hoy y que han también ayudado al mantenimiento a la conservación de la diversidad, de la biodiversidad, de la diversidad cultural, etcétera. Esas poblaciones tienen conocimientos que son súper importantes justamente ahora, porque han sabido manejar las cosas hasta ahora de una manera sustentable, ¿no? Lo que no es sustentable es el modelo de desarrollo que se está siguiendo, sobre todo en los países más desarrollados, o lo que nosotros hemos importado de esos países más supuestamente desarrollados, ¿no? Entonces, tener acceso a esos otros conocimientos que sí han servido hasta hoy en día es muy importante, y eso solamente se puede si realmente nos abrimos todos, tanto como los científicos como el resto del mundo, a compartir esos conocimientos, a respetarlos y a aplicarlos en bien de todos, ¿no? Y eso es lo que está detrás de todo lo que hace la UNESCO, porque la UNESCO, todos estos programas que promueve, como ahora el de ciencia abierta, están basados en una serie de valores que son universales: equidad, justicia, el derecho de los derechos humanos, etcétera. Entonces, pues yo pienso que forman una muy buena base que nos guía para encontrar formas de trabajar juntos para resolver los problemas. Cuéntenos un poquito más, doctora, qué está haciendo la UNESCO, pues ya más un poquito específicamente en Ajá, este tema de la ciencia en este abierta. tema. Bueno, pues hubo todo un proceso de consultas. De hecho, ya lleva años la UNESCO trabajando en esto. A mí me tocó trabajar todavía a fines de los años 90, hubo una conferencia mundial sobre la ciencia, y el título de la conferencia era hacia un nuevo compromiso social. O sea, ya desde allí la comunidad científica se dio cuenta que tenía que abrirse más a la sociedad. Pero ahora este movimiento de ciencia abierta que está encabezando la UNESCO es más reciente. La UNESCO lo que hizo fue organizar reuniones regionales en todos los países, reuniones de consulta. Qué es para ustedes la ciencia abierta y por qué consideran que es importante, qué beneficios puede traer, cuáles pueden ser los riesgos, etcétera? Entonces, de esas reuniones de consulta se generó un documento que ha sido aprobado por todos los países miembros, por la Conferencia General de la UNESCO. Ese es el valor que tiene. No es obligatorio, o sea, no es lo que se dice vinculante, pero sí es un documento que guía a los países para que cada uno vea cómo puede aplicar, pues, los principios de la ciencia abierta. Ese es el documento que se llama Recomendación sobre Ciencia Abierta, y fue aprobado justo por los países miembros hace 2 años. Entonces, lo que está haciendo ahora la UNESCO es usar ese documento como guía para monitorear su aplicación, su implementación en cada uno de los países, y para ayudarles a los países a decir, bueno, por aquí están cojeando, por aquí deberían adoptar una política, etcétera, en beneficio de los propios países, ¿no? Y también del conjunto. Y sí, hay varios países que ya tienen adoptadas sus políticas y eso, pero hay un problema que todavía, en particular las comunidades científicas, como que no se han puesto al día, ¿no? Como que siguen un poco cerradas. Claro, porque esos cambios requieren tiempo, ¿no? Y se preguntan los científicos, ¿yo por qué? ¿Yo por qué me he de abrir? ¿No? Yo sigo haciendo mi trabajo para que me califiquen bien, que me evalúen, que me suban de categoría, ¿no? Que me suban el sueldo. Y no piensan tanto en los beneficios del trabajo que ellos están haciendo, y que deberían ser mucho más amplios, no solamente personales, sino que deberían ser también beneficios sociales y para toda la humanidad. Ese es un proceso, una parte importante del proceso de apertura que todavía se tiene que dar. Y que me hace pensar justamente en cómo muchas veces nosotros los comunicadores y divulgadores de ciencia Sí, nos acercamos a los científicos y a las científicas y a sí, veces hay un poquito como de resistencia, ¿no? Como que muchos ajá, no quieren, no sienten que no es lo importante, que no están, que no les sí, toca a ellos. eso, Y sí, por eso me gustaría que un poco
fuéramos al otro tema Ajá, para sí, preguntarle cómo se relaciona entonces la divulgación de la ciencia con esto de la sí, ciencia abierta. ¿Qué papel juega pues esto de que no solo se haga ciencia, sino que se lleve, sí, se comunique, se comparta, y no solamente entre pares, sino con las personas de a pie, como yo y como los que están viendo claro. este podcast? Sí, 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 con mucho gusto. De hecho, bueno, pues hay comunicadores, hay diversos tipos de comunicadores científicos, ¿no? Hay quienes, hay comunicadores de la ciencia, o sea, comunicadores que entre otras cosas puede ser que comunican ciencia, y luego hay científicos que comunican ciencia, ¿no? Bueno, tú puedes hablar de los primeros, yo puedo hablar de los segundos, ¿no? O sea, siendo científica, yo me puedo referir justamente a los científicos que comunican o que comunicamos ciencia, porque sí me puedo incluir entre ellos, ¿no? No, bueno, por Y, favor, doctora. y en este caso, sí, bueno, hay muchos científicos que, como tú dices, se resisten, no quieren dar ese paso, bueno, porque no les gusta comunicar o no consideran que no son buenos para ello, que no lo han aprendido y que tienen cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Porque no se les evalúa tampoco la tarea de comunicación, ese es uno de los problemas, ¿no? Eh, pero yo sí veo varios retos, o sea, como ciencia comunicadora. Un primer reto está en saber distinguir lo relevante a la hora de comunicar de lo que no es relevante. Y bueno, me explico. Cuando nos comunicamos con otros especialistas, nosotros, con los pares, digamos, por ejemplo, a través de las revistas especializadas o de los congresos, ¿no? De nuestra especialidad, siempre ponemos énfasis en los aspectos novedosos dentro de nuestro campo restringido de especialidad que hemos descubierto que estamos aportando, que a veces es una cosa pequeña, a veces más grande, pero en fin, normalmente es estrecho eso, ¿no? Y empleamos cierto lenguaje para ello, un lenguaje que es difícil de entender para un lego, para una persona que no pertenezca a la especialidad. Mucho. Yo incluso, yo leo un trabajo de un matemático, de un biólogo, y pues a lo mejor la mitad de lo que dice no la entiendo tampoco, ¿no? Así es, entonces que no se asuste el público, o sea, sí es un lenguaje muy especializado. Entonces nosotros como si queremos comunicar debemos preguntarnos, ¿es esto de interés para un público más amplio o de relevancia? ¿No? ¿Es lo que les interesa? ¿Qué puedo yo extraer de esto, de lo que yo conozco, y cómo lo conecto con lo que el público ya sabe o con lo que quiere saber? Si no tomo eso en cuenta, pues voy a fallar, ¿no? Luego, otro reto es precisamente saber a quién me estoy dirigiendo, ¿no? O sea, cuál es el llamado, lo que llaman el público meta, ¿no? Ujú. No es lo mismo un público, por ejemplo, de edad escolar, de primero, segundo de primaria, ¿no? Que un público de secundaria o de bachillerato o que un público universitario, ¿no? Incluso un público de college no es lo mismo que el público de posgrado, etcétera. O sea, no es lo mismo un público urbano que un público rural, tampoco. ¿Qué les interesa saber de ciencia y qué conocimientos tienen ellos? O el público de una comunidad marginada, ¿no? Que quizás ni siquiera tiene el español como lengua materna. Exacto. Entonces, ¿qué va a captar él? ¿Qué le puedo yo comunicar? ¿No? O un grupo de la tercera edad, bueno, también tiene su bagaje de conocimiento, su forma de entender, etcétera. Bueno, o un público internacional, también es diferente de un público local. Entonces, cada uno de los públicos tiene su idiosincrasia, tiene su propio bagaje cultural, su propio bagaje de conocimientos, que eso es muy importante tomarlo en cuenta, su propio lenguaje y su propia forma de entender, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas hace rato la persona que traduce el braille, ¿no? Ujú. Bueno, yo he estado últimamente involucrada en un proyecto que iniciamos con la Sociedad Mexicana de Física, que consiste en traducir unos materiales sencillos de física, y de las estrellas y de esto y del ciclo del agua, etcétera, a lenguas originarias, ¿no? Y empezamos con una traducción de unos materiales a 26 lenguas diferentes. Ahora Wow. estamos traduciendo otro a otras 10 lenguas. Y no te imaginas lo complicado que es, ¿por qué?
faltan los términos científicos en las otras lenguas. ¿Cómo se dice temperatura? ¿Cómo se dice precipitación? Bueno, una cantidad de términos que no se han incorporado en esas otras lenguas. Entonces, no nos entendemos, ¿no? Hasta que veamos, encontremos un terreno común, ¿no? Donde podamos sí decir, ah, bueno, y eso es muy interesante porque hay unos chicos, justo estudiantes míos de física ahí en la facultad, en la UNAM, que dicen, ah, pues yo quiero contribuir porque yo sé hablar tal idioma, por ejemplo, el zapoteco, y quiero que el diccionario del zapoteco ahora también incluya términos que nos permitan hablar de temperatura o de todos esos términos que usa la ciencia. Pero entonces, fíjate la tarea que hay para poder comunicar, ¿verdad? A esos otros públicos. Claro, y todo lo que falta, porque es justamente también lo que hablo mucho. Yo trabajo mucho con la gente del sector espacial y Sí, muchas veces acá en la NASA me dicen los hispanos, es que justo yo quería hablarle a mi abuelita del proyecto en el que sí, estaba trabajando y no sabía cómo porque no me, o sea, ya toda le mi faltan los educación y términos. toda mi carrera profesional utilicé el inglés y no le podía explicar cómo tengo un robot en Marte, ¿no? Y lo Sí, estoy manejando desde aquí. Yo decía, no, es que esto no es posible, ¿cómo no le voy a poder contar a mi abuelita lo que estoy haciendo, ¿no? claro. Por eso Entonces, es es súper importante mantener vivos los idiomas, mantener vivo el español como un idioma para la ciencia. Y por eso también promovemos las publicaciones, las revistas en español, para para que sigamos expresándonos en español, porque si no, pues la ciencia va a quedar totalmente al margen de nuestras poblaciones, ¿sí? Y la ciencia actual, la moderna, como esta que tiene que ver con el espacio, ¿no? Sí. Fíjate que otro desafío es conocer el contexto, el medio en el que se da la comunicación, ¿no? Porque puede ser verbal o escrito, bueno, puede ser hasta con lenguaje de señas, ¿no? sí. Puede ser impreso o en forma digital, o puede ser en un gran auditorio o en un café donde te puedes comunicar más directamente con la gente, ¿no? O puede ser a distancia, y todo esto influye en tu forma de comunicar, en tu forma sobre todo de comunicarte con los demás, de establecer este diálogo, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta para lograr una comunicación lo más eficaz posible. Tú misma debes ser consciente de ello. Claro, y además justamente como recordarnos, porque a veces se nos olvida o puede que a algunos científicos se les olvide que la ciencia es una aventura, ¿no? Y que es Sí, algo lo sí, más humano que podemos hacer, que es preguntarnos por cómo funciona el mundo y tratar de sí, responder esas sí, cosas, ¿no? Y esa es la pasión sí, que queremos pues sí, transmitirle a las otras personas, porque a lo mejor sí. hay gente que dice, pues a mí de qué me sirve saber Ujú, lo que es un quark ujú, o sí, algo sí, así, claro. ¿no? Sí, Pero pues finalmente lo que nos conecta es lo que como seres humanos hacemos para lograr ese tipo de descubrimientos, ¿no? sí, sí, sí. Otro desafío que yo veo es saber, en ese sentido, saber balancear el mensaje, ¿no? Entre lo que ya está comprobado científicamente, ¿no? Yo no uso el término verdad, ¿no? La verdad científica, eso para nosotros no existe. Eh, pero sí existen cosas que se han puesto a pruebas y ya podemos estar bastante seguros que funcionan bien. Bueno, todas las leyes de Newton, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sí sabemos, ¿no? Claro, después viene ya pues el tema de la relatividad, que a velocidades muy altas, pues ya hay que encontrar una forma correcta digamos, de reformular las leyes de movimiento, pero para velocidades así normales a las que estamos acostumbrados, las leyes de Newton pues, funcionan perfectamente, las usamos todos los días y eso se puede dar como un hecho, no hay la menor duda, está fuera de duda. Pero hay muchas cosas que están aún por estudiarse y entenderse mejor. O sea, la ciencia es todo un proceso y se va aprendiendo. Por eso estamos aquí, por eso nos dedicamos a la investigación científica, ¿no? Y eso sí, en la comunicación hay que encontrar un balance entre las dos cosas, ¿no? O sea, hay cosas que ya sabemos, sí, es todo cierto, pero no todo, no todo lo sabemos y tenemos
que dudar, tenemos, sabemos que hay dudas, sabemos que hay cosas que es necesario explorar y entender mejor, ¿no? La ciencia no es algo acabado, no es solo los productos, es una forma de entender, ¿no? Y de aproximarse al conocimiento. O sea, la ciencia evoluciona y seguramente las nuevas generaciones, ahora los habitantes del futuro, ¿verdad? Van a hacer descubrimientos y van a encontrar aplicaciones que nosotros ni siquiera imaginamos. Esos son los habitantes del futuro, ¿no? Y eso me lleva, digamos, a otro reto, y es el último, que es transmitir justamente lo que dices, la curiosidad por entender, por conocer, la pasión y el gusto por hacer ciencia. Porque eso sí, yo desde que entré a la carrera de física no me he arrepentido un solo día, ¿no? Me ha dado mucho, me ha dado mucho. Combatir el miedo o la aversión a ella. Si alguien tiene miedo o resistencia o eso, probablemente es porque tuvo mala suerte con un maestro, ¿no? Pero porque sí, es muy bonito poder entender algo nuevo. Eso de que le caiga a uno el 20, como decimos, ¿no? Ay, se goza, realmente se disfruta. Y eso pasa mucho en la ciencia. Desde pequeños, cuando uno entiende cómo es que se puede sumar muchas veces una cosa y da lo mismo que el multiplicar, ¿no? Cosas así. Esas cosas, o aprender, cuando se aprende a manejar fracciones, cuando finalmente lo entiende uno, dice uno, ay, caray, y entonces ya puede uno sumar cualquier cantidad de fracciones. Eso, bueno, pues es algo que se disfruta mucho y hay que transmitir ese goce, ¿no? Eh, y hay que hacerlo con ejemplos que le sean familiares a la gente, precisamente porque pues todos nos hemos enfrentado todos somos seres humanos y todos nos hemos enfrentado a ese tipo de problemas, ¿no? Y es muy importante en ese sentido entonces motivar al público a ser parte de esa aventura. Justamente eso es lo que queremos, que todos nos sintamos parte de la aventura. Así es, pues ahí ya hay unos tips súper importantes para, por ejemplo, los educadores, para los mismos Sí, padres, ¿no? Yo agregaría a sí, todas las madres y los padres que nos están viendo y a los sí, educadores, a los maestros, a las maestras, no sí, maten la curiosidad de los niños, sí, déjenlos explorar, ellos son los científicos natos, traten de sí, responder sus preguntas, de estimular sí. que hagan más preguntas, porque por ahí es donde se da el primer acceso a la ciencia. Sí, lo Pa- peor que uno puede hacer es decirle a un niño, no hagas preguntas tontas, ¿no? O no, esa pregunta no la sé. Bueno, probablemente no sabemos la respuesta como padre o como madre, pero entonces uno busca, ¿no? Busca, ahora hay muchas formas de encontrar respuestas, ¿no? En el Internet. Sí, hay que tener cuidado con lo que uno lee porque no todo es confiable, pero claro. uno ya aprende también a encontrar las respuestas y lo que no se vale es decirle al niño que su pregunta es tonta. A veces las respuestas son tontas, pero las preguntas no lo son. Las preguntas de los niños a veces son buenísimas, sí. Y no Exacto. hay que dejarlas, no hay que frustrarlos, al contrario. No, hay Sí, que estimularlos a que hagan más. Para terminar, sí, doctora, sí, y hacer este viaje hasta hacia el futuro, sí. ¿cómo se imagina usted un mundo con ciencia abierta y con divulgación de la ciencia? ¿Qué es lo que le gustaría ver en el futuro en este aspecto? Bueno, mira, yo lo veo como una utopía, pero bueno, pues parafraseando al poeta Eduardo Galeano, las utopías ¿para qué sirven? Pues sirven para caminar, nos dicen. Y nos vamos acercando y se va alejando, pero nos vamos acercando otra vez, ¿no? Y yo pienso que esa es la ciencia, la apertura de la ciencia es eso, nos vamos abriendo. Yo siento que sí, ya estamos más abiertos ahora que hace 25 años cuando me tocó participar en esa conferencia de la UNESCO, sí hay una mayor apertura, este, lo, y creo que eso es bueno, aunque todavía no la veo muy reflejada, fíjate, en el sistema educativo. Ahí es donde siento que tenemos que trabajar más, ¿no? Y no tratar de imponerles a los chicos los conocimientos científicos como de cajón, ¿no? Sino que invitarlos precisamente a que pues jugando también se den cuenta de que ellos pueden descubrir, que ellos pueden entender cosas
sí se puede, sí se puede. Pero ahí sí el sistema educativo nos tiene que ayudar. Y programas como el tuyo, naturalmente. Muchas gracias, doctora. Sí, no se trata solamente de aprendernos la tabla del 7, sino saber por No qué sé, es importante exacto. entender qué es lo Sí, que pasa con los números cuando uno claro, los multiplica y para qué nos sirve y qué sí, puertas nos puede abrir tener este claro. conocimiento y la habilidad. Y pues ya las calculadoras están en todas partes, ¿no? Pero Sí, ¿cómo aplicamos este conocimiento y sí. lo maravilloso que podemos eh, pues abrir cuando lo entendemos y lo dominamos, ¿no? Sí, sí. Hay muchas cosas que a nosotros nos obligaron a aprender de memoria, como eso de las tablas de multiplicar, ¿no? Y hoy en día ya no, no. Lo importante es entender por qué, por ejemplo, 7 por 3 da 21. Ah, pues porque si tienes tres grupos de 7 y los cuentas todos, pues llegas a 21, ¿no? Pues es por eso. Pero ya, como tú dices, existe la calculadora. En el Internet hay tantísimas cosas que ya están allí, que no tiene uno que aprenderse de memoria. Entonces, eso es buenísimo, porque uno puede usar eso para ir más lejos. Y seguramente que los habitantes del futuro, eso es lo que van a hacer, van a llegar más lejos. Y aquí estaremos para ayudar a que ese futuro se haga realidad y nos acerquemos un poquito más a la utopía. Muchísimas Sí, gracias, doctora Ana María Cheto, por muchas gracias. aceptar platicar con nosotros, con los habitantes del futuro. Y Sí, muchísimas gracias por todo su trabajo que nos inspira a todas y a todos los que queremos pues seguir haciendo la ciencia pues un patrimonio de todos los seres humanos. así Muchas es. gracias. Le Así mandamos es. un fuerte abrazo y ojalá pronto podamos seguir platicando de más temas. Muchas gracias, Ana Cristina. Un fuerte abrazo para ti y un saludo muy caluroso a todo nuestro público. Muchas gracias, doctora Ana María Cheto. Pues sin duda esto de la ciencia abierta, de la ciencia para todos, es uno de los futuros que a mí más me gusta imaginarme. Y seguramente que también JL Romo en Cultura con doble O tiene muchas cosas que decir acerca de este interesante tema. Ana Cristina, amigas y amigos, bienvenidos a otra cápsula más de Cultura con doble O con Yo soy JL Romo. La serie Sofía Luna, Agente Especial, es una inigualable oportunidad de sumergirse en el fascinante universo de Sofía Luna, una agente científica con una singular relevancia. Sofía es una estudiante universitaria de física que, junto a su inseparable compañero de aventuras, que es Pato, su hermano de 8 años, exploran la presencia de la ciencia en la vida cotidiana, descubriendo sus manifestaciones en cada rincón de nuestra vida. Lo interesante de esta serie producida por Canal 11 para su señal infantil 11 niñas y niños es la actuación, colaboración y asesoría de la doctora Julieta Fierro, una eminencia, una autoridad en la divulgación del conocimiento en México. Su participación asegura la precisión y relevancia científica que caracteriza a Sofía Luna, agente especial. Esta serie es un testimonio de la fusión exitosa entre entretenimiento y divulgación científica de calidad, como una opción imprescindible para aquellos que buscan un contenido que combine la emoción narrativa con la profundidad científica. Esta serie, Ana Cristina, amigas, amigos, habitantes del futuro, entretiene a los chicos y a los grandes. Y también invita a reflexionar sobre la presencia omnipresente de la ciencia y el conocimiento científico en nuestras vidas. Así que, amigas y amigos, habitantes del futuro, no se pierdan Sofía Luna, agente especial, en la aplicación 11 más, en las redes sociales y en la página de El 11, este canal público histórico de la televisión mexicana. Ana Cristina, amigas y amigos, los veo en una próxima entrega de Cultura con doble O. Muchas gracias, querido JL Romo. Siempre tus comentarios le dan sal y pimienta a los habitantes del futuro y nos ayudan a pensar en otras cosas más allá de la ciencia en nuestra cultura popular. ¿Y ustedes sabían que la ciencia es tan cerrada? ¿Se imaginaban? Uno siempre dice que el conocimiento pues es de todos y te enseñan en la escuela y etcétera, pero en realidad pues hay que pagar mucho dinero para acceder al conocimiento, pertenecer a ciertos círculos. Lo importante es que haya más personas
que traten de hacer de la ciencia pues algo que sea para todos y en la que todos podamos participar, todas y todos, no importa de dónde vengamos, quiénes seamos, qué perspectiva tengamos, porque eso va a enriquecer la construcción del conocimiento y nos va a llevar a un mejor futuro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este tema de la ciencia abierta y de la divulgación de la ciencia? Háganoslo saber. Ya saben que esperamos todos sus comentarios aquí en la plataforma de su preferencia y que yo soy Ana Cristina Olvera y los veo en el futuro. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.